Imagina un futuro donde la humanidad no solo ha alcanzado las estrellas, sino que se ha convertido en la mercancía más codiciada de la galaxia. Un futuro donde el contacto físico es una reliquia casi olvidada, un tabú para muchas civilizaciones interestelares. Ahora, imagina a Kal, un simple ingeniero de mantenimiento de la flota estelar, cuya única ambición es evitar el escrutinio de los nobles alienígenas que gobiernan el sector. Su trabajo es invisible, su vida, insignificante. O eso creía él. Una sacudida repentina en el crucero imperial Qatar, un momento de pánico, y lo impensable sucede, la mano de Kal, por un mero accidente, entra en contacto directo y, sí, inapropiado, con la persona más poderosa y peligrosamente bella de todo el imperio, la princesa Lyra. En lugar de la inmediata ejecución, en lugar del grito de alarma, Kal escucha una risa suave, profunda, y una frase que sellará su destino, cambiando el curso de la diplomacia galáctica para siempre. Me gusta eso, hazlo de nuevo, humano. Esta es la historia de cómo un accidente, un trasero y una princesa alienígena reescribieron las leyes de la física y el protocolo. Prepárense para una hora en la que la tensión entre especies es mucho más que política. Kal había pasado los últimos 3 ciclos de rotación a bordo del Qatar en un estado de terror constante y apenas disimulado. El protocolo de servicio humano en naves imperiales qatari era draconiano. Los humanos eran útiles por su habilidad para manejar tecnología antigua y por su resistencia, pero despreciados por su primitiva necesidad de contacto y emoción. Los qatari, seres de una elegancia fría y reservada, consideraban la proxémica humana una vulgaridad. Se les había advertido, distancia mínima, 5 unidades estándar. La princesa Lyra, heredera del sol moribundo y regente de 7 sistemas, era la encarnación de este rigor. Su sola presencia hacía que el aire en la nave se sintiera más frío, más delgado. Su piel, de un tono amatista iridiscente, reflejaba la luz de manera que parecía siempre envuelta en un aura inalcanzable. Kal la había visto antes, siempre a la distancia reglamentaria, flanqueada por guardias imponentes cuyas armaduras parecían absorber la alegría. Su misión ahora era ajustar un nodo de energía crítico en el corredor principal, justo antes de que la princesa Lyra hiciera su paseo ceremonial diario. Un trabajo sencillo. Un error, la nave se sacudió. No fue un temblor de batalla, sino una microderiva gravitatoria inesperada, común en el borde de un agujero de gusano estabilizado. Suficiente para que Kal, con un cable de plasma en una mano y desequilibrado sobre una pasarela de servicio, diera un paso brusco para recuperar el equilibrio. Justo en ese instante, la princesa Lyra pasaba por el punto de inflexión. No hubo tiempo para una disculpa mental, ni para retraer la extremidad. El contacto fue fugaz, un golpe seco y vergonzoso con la palma de la mano. Se sintió como seda, pero con una firmeza sorprendente, a través de su túnica ceremonial. El mundo se detuvo para Kal. Esperaba el grito, la descarga de dolor del campo de contención punitiva, la condena inmediata. Pero el silencio reinó. Lyra se giró. Sus ojos, 2 lunas de oro líquido, se posaron en él. Kal se encogió, preparándose para la aniquilación. Luego, sucedió lo impensable. Una sonrisa. No una mueca qatari de desdén, sino una sonrisa humana, genuina, que arqueó sus labios de un púrpura sutil. La voz de Lyra, resonando con la autoridad y el misterio de la realeza, pero con un matiz inesperado de deleite, rompió el protocolo. Me gusta eso, hazlo de nuevo. Humano. Kal fue retirado del servicio, no arrestado, sino reubicado. Lo instalaron en un área de la nave que nunca había sabido que existía, un compartimento de lujo, completamente insonorizado y con comodidades que un ingeniero nunca podría soñar. La guardia de Lyra. El comandante Vex, un ser tan imponente como una montaña de metal, fue quien lo trasladó. Vex no habló, simplemente lo observó con una mezcla de confusión y cautela. Kal entendió la dinámica. Lyra, por alguna razón, estaba utilizando su prerrogativa real para anular el protocolo, pero esto era un secreto a voces, un experimento peligroso. Durante los días siguientes, Kal fue sometido a una investigación silenciosa. No de interrogatorios, sino de observaciones. Sensores ambientales medían su estado emocional, drones diminutos seguían sus movimientos. Lyra nunca le envió un mensaje directo, pero las peticiones eran sutiles. Se le pedía ajustar dispositivos cerca de su aposento, siempre a horas inusuales, siempre cuando la tripulación principal estaba ausente. Y en cada encuentro, la tensión crecía.
Kael entendió que la princesa estaba estudiando no solo el accidente, sino la reacción humana al contacto prohibido. Kael, obligado a esperar las órdenes de la princesa, comenzó a investigar en secreto la fisiología Qatari. Descubrió una antigua leyenda galáctica, desechada por la ciencia moderna como fábula. Los Qatari, en su búsqueda de una perfección emocional, habían evolucionado, o quizás se habían modificado, para suprimir casi todas sus terminaciones nerviosas superficiales. Para ellos, el tacto era una sensación débil, distante, puramente utilitaria. Su elegancia era una coraza. Pero, y esto era crucial, había un punto ciego, un área que conservaba vestigios de la sensibilidad primitiva, una pequeña región en la base de la columna vertebral y, de manera más notable, la zona de las nalgas, protegida evolutivamente porque, en su pasado preestelar, era vital para el equilibrio y la huida. Kael comprendió el horror y la maravilla de su accidente. Él había activado un interruptor biológico que la princesa creía inactivo o inexistente. Había tocado lo único que podía sentir de verdad. Las visitas se volvieron más regulares, más atrevidas. Lyra no venía a Kael, simplemente se aseguraba de que Kael estuviera en el lugar correcto en el momento adecuado para que ella lo encontrara. Una noche, mientras Kael fingía reparar un panel en el oscuro pasillo de carga, Lyra apareció sola, una visión etérea bajo la luz de emergencia. No hubo sonrisa esta vez, solo una intensidad glacial en sus ojos. Ella no habló de la reparación. Simplemente se detuvo a medio metro de él. La distancia de 5 unidades se había roto por completo. Lyra habló, no con una orden, sino con una pregunta, llena de la curiosidad desapasionada de un científico, pero con un matiz de hambre oculta. Explícame el sentimiento, humano. No el dolor, ni la reacción de tu cerebro. Describe lo que haces. Kael se sintió expuesto, como si estuviera a punto de desvelar el secreto más profundo de su especie. Él no podía negarse. El segundo toque no fue accidental. Fue deliberado, tembloroso, un roce más largo en el mismo lugar prohibido. Lyra no se movió, pero un leve suspiro, un sonido que Kael no podía clasificar, escapó de sus labios púrpuras. La relación se transformó en un intercambio peligroso. Lyra no quería sexo, quería sensación. Kael no quería poder, quería supervivencia y la comprensión de este enigma alienígena. Lyra comenzó a compartir sus propias vulnerabilidades, no físicas, sino políticas. Habló de la presión del cónclave de Qatari, de su compromiso arreglado con un príncipe Uber-Ralen, un ser despiadado que gobernaría a través de la tiranía. Su búsqueda de la sensación no era un capricho, sino un intento desesperado de sentir algo real antes de que su vida se convirtiera en una pieza de ajedrez sin alma. Ella necesitaba una chispa, una conexión que la ayudara a forjar la voluntad para resistir. Kael, a su vez, le habló de la Tierra, no de sus logros tecnológicos, sino de la belleza de un simple abrazo de despedida, del consuelo de una mano amiga. Ella lo escuchaba con una fascinación que Kael nunca había visto en un Qatari. La piel amatista de Lyra se convirtió en el punto de contacto entre dos civilizaciones, el lugar donde la sensibilidad primitiva se encontraba con la sofisticación glacial. El comandante Vex no era estúpido. El comportamiento anómalo de la princesa, las reubicaciones del humano, no habían pasado desapercibidos. El cónclave y el príncipe Uber-Ralen ya habían plantado sus espías. Kael comenzó a notar un cambio en la frecuencia de los drones de vigilancia, un patrón más errático. Las reparaciones se hicieron imposibles, el riesgo era demasiado alto. En su último encuentro casual, en una oscura sala de observación estelar, Lyra rompió el protocolo de una manera mucho más peligrosa. Ella no solo permitió el contacto, sino que lo inició. Su mano, por primera vez, tocó la de Kael, un toque breve, frío, pero cargado de un miedo silencioso. Ella no necesitó hablar. En el lenguaje universal del pánico, Kael entendió, la conspiración se había cerrado. Su experimento había sido descubierto, y el precio no sería solo la ejecución, sino la guerra. Kael y Lyra tuvieron que comunicarse a través de un canal encriptado de mantenimiento, un sistema que Kael había construido para sí mismo, un pequeño atajo de píxeles en el vasto sistema Qatari. El plan que idearon era una locura. Lyra sabía que, si caía, la tiranía de Uber-Ralen destruiría el equilibrio del sector, llevando a la aniquilación de los mundos más débiles, incluida la Tierra. Ella no podía huir, ya que su deber era el imperio, pero Kael sí podía. Su misión no sería escapar, sino llevar la prueba de la corrupción al único organismo galáctico que no estaba completamente bajo el control Qatari, la antigua Federación de Mundos Libres.
La prueba era un fragmento de datos incriminatorios sobre las alianzas ilegales de V-Rallen. Lyra implantó el fragmento en un viejo dispositivo de mantenimiento que Kael tenía en su poder. Su despedida fue el tercer y más cargado toque, un contacto prolonga. De su mano fría sobre el brazo de Kael, una muestra de confianza que valía más que todos los protocolos. La huida de Kael fue caótica. Usó su conocimiento de ingeniería para sabotear secciones críticas de la nave, creando distracciones menores pero suficientes. Logró llegar a un pequeño transbordador de escape, justo antes de que el comandante Vex y su guardia llegaran. El salto al hiperespacio fue brutal. Kael se encontró solo, un fugitivo con el secreto más peligroso de la galaxia en su bolsillo y la sensación persistente del tacto prohibido de una princesa en su memoria. La persecución fue inmediata. Las naves de intercepción Qatari eran más rápidas, más potentes. Kael solo podía saltar de sistema en sistema, utilizando rutas obsoletas y peligrosas, manteniendo la esperanza de llegar a la Federación. En cada momento de soledad, él se preguntaba si el riesgo valía la pena, si la sonrisa de Lyra y la sensación del tacto eran suficiente justificación para poner en peligro a su propia especie. Kael finalmente llegó a la estación fronteriza de la Federación, maltrecho y a punto de colapsar, pero con los datos intactos. La prueba de la traición de V-Rallen fue irrefutable. La Federación se movilizó, no para una guerra abierta, sino para una intervención política inmediata, un movimiento que desestabilizó el control del cónclave y expuso su corrupción. En el crucero imperial Qatar, Lyra usó el caos para hacer su movimiento, destituyendo a Vex y consolidando su propio poder para una regencia de transición, ganando tiempo. Kael, ahora un héroe silencioso, nunca regresó. El accidente, el toque, se convirtió en el catalizador no solo de su propia supervivencia, sino del cambio político en todo el sector. La historia de Kael y Lyra se convirtió en una leyenda susurrada en las cantinas estelares, la prueba de que incluso la civilización más fría y distante necesita la chispa de la conexión humana. Un recordatorio de que a veces, un simple y accidental golpe en el lugar correcto puede encender una revolución. Y en algún lugar de la galaxia, la princesa Lyra se encuentra en su puesto de mando, con una leve sonrisa en sus labios amatistas, recordando la única sensación que ha sentido que valía la pena arriesgarlo todo. El legado del toque continúa.